Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la IPG Parshala Español, Spanish. Estamos en el paper 16 que se titula La cultura y la civilización de América Latina, segunda parte. Yo me llamo Dr. Murad Ahmad Khan y doy clases de la literatura latinoamericana en la Aligarh Muslim Universidad. Vamos a hablar del módulo. El objetivo principal del capítulo es deleitar al lector con las obras célebres relacionadas con la cultura y la civilización de América Latina. Se pretende dar un vistazo general sobre la obra, una breve biografía de los autores, mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra y un texto o fragmento del mismo. El impacto de la Guerra Fría en América Latina. Algunos de los historiadores recalcan la conexión externa como un factor muy importante en la historia y el desarrollo latinoamericano. La primera conexión externa llegó en el periodo colonial, la segunda en el siglo XIX, con la influencia americana y británica, y la tercera en el siglo XX, cuando los Estados Unidos llegaron a ser el país más poderoso del mundo. En el siglo XX, los Estados Unidos ejercieron una gran cantidad de poder económico sobre América Latina y frecuentemente intervenían en la política latinoamericana con el fin de mantener acceso a los recursos naturales de América Latina, defender sus inversiones en la región y asegurar que ninguna otra potencia extranjera como Alemania o URSS sea dominante aquí. Los latinoamericanos a menudo cooperaron con los Estados Unidos, pero había un resentimiento considerable del poder estadounidense. La Guerra Fría a veces pareció dominar la política latinoamericana, en parte debido a la participación estadounidense y en parte porque las cuestiones planteadas por la guerra habían sido controvertidas durante mucho tiempo en América Latina. Incluyeron la distribución desigual de la riqueza y el poder y el grado de poder y la influencia de Estados Unidos. Los Estados Unidos ayudaron a los gobiernos anticomunistas y por lo general se opusieron a los gobiernos izquierdistas. A veces los Estados Unidos parecía ser la fuerza vital en el derrocamiento de los gobiernos izquierdistas, como en Guatemala en 1554 y Chile en 1973. En otros tiempos, los Estados Unidos parecían ser tolerantes de lo mismo, como en Bolivia en la década de 1950, cuando la oposición de los Estados Unidos a las revoluciones izquierdistas fracasó ocasionar el fin de la revolución. Estados Unidos, sin embargo, causaron una gran cantidad de problemas para el régimen revolucionario, como en Cuba. También apoyaron la dictadura brutal en muchos países latinoamericanos en la década 1970, como Chile, Uruguay. Durante la década de 1980, el desafío marxista en América Latina se desvaneció debido a la caída del bloque soviético, la desilusión con la revolución cubana, el agotamiento de las luchas guerrillas y la decepción y la indignación con los
regímenes militares represivos causaron el desvanecimiento de la ideología marxista. El capitalismo y la democracia se extendieron en toda la región. El sincretismo religioso. El proceso mediante el cual dos o más sistemas independientes culturales o elementos de los mismos se unen para formar un nuevo distinto sistema es uno de los factores más importantes en la evolución de la cultura en general, pero en especial en la historia de la religión. De hecho, todas las religiones del mundo, es decir, cristianismo, el judaísmo, el islam, el hinduismo, el budismo, el confucianismo, son en buena medida sincretistas, pero el proceso se produce cada vez que los sistemas de creencias previamente independientes entran en contacto sostenido, no importa lo que pueden ser sus respectivos niveles de sofisticación. El sincretismo religioso a menudo tiene lugar cuando las creencias extranjeras se introducen a un sistema de creencias indígenas y las enseñanzas se mezclan. Esto se ha visto más claramente en la historia misionera católica. Tomemos por ejemplo el proselitismo de la Iglesia Católica Romana de América del Sur, animista. Se puede decir que esta práctica es más frecuente en los países que han experimentado una rápida integración cultural, a menudo a través de la colonización o la expansión. América Latina, una región geográfica que floreció en el aislamiento cultural relativa durante miles de años, se convirtió en una de las regiones más religiosamente diversas y sincréticas al venir en contacto con los europeos en 1492. Mientras que los intelectuales suelen identificar el sincretismo como una mezcla de creencias abrahámicas y paganas, este punto de vista en última instancia ignora el hecho de que la América indígena poseía las únicas tradiciones históricas, religiosas, lingüísticas y culturales antes de la edad europea de los descubrimientos. Existía sincretismo y prosperó mucho antes de la importación europea del catolicismo. Amenazado con el miedo a la muerte, los nativos fueron bautizados en la iglesia por las decenas de miles de personas sin ninguna predicación del Evangelio. Los antiguos templos fueron arrasados con santuarios católicos y capillas construidas en el mismo lugar. Los nativos se les permitieron sustituir la oración a los santos en lugar de dioses del agua, la tierra y el aire. Y se sustituyeron a sus antiguos ídolos con nuevas imágenes de la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, la religión animista de los nativos que practicaban anteriormente nunca fue totalmente reemplazada. Se la adaptó en las enseñanzas católicas y este nuevo sistema de creencias se le permitió florecer. En el ámbito de la religión, las culturas indígenas adoptaron diversos aspectos de la religión cristiana y los injertaron en su propia.
En el altiplano andino, por ejemplo, se identificaron varios aspectos de la diosa de la tierra Pachamama con la Virgen María en el cristianismo. Del mismo modo, aunque el término náhuatl Tonantzin, Nuestra Madre Venerada, con frecuencia aparecía en contextos precolombinos como una forma de dirección para diversas deidades femeninas, llegó a ser aplicado a la Virgen María. La cultura popular y otros desarrollos culturales en América Latina en el siglo XX. Definición del popular en el contexto latinoamericano. La noción de la cultura popular no es muy sencilla. La única definición del término popular no puede abarcar el sentido y el significado que lleva esta palabra. El término se utiliza a menudo simplemente para referirse a los productos culturales disfrutados o experimentados por un gran número de personas que pertenecen principalmente, pero no necesariamente a nivel bajo de la jerarquía social. Junto a este sentido numérico de la palabra, algunas personas usan popular para significar la cultura popular, diametralmente opuesta a la culta élite en términos de sofisticación, las normas recibidas de buen gusto y sus consumidores. Otros consideran la cultura popular para referirse únicamente a aquella que tiene orígenes en las tradiciones preindustriales, y el término a menudo puede ser sinónimo de la cultura popular o campesina en ciertos contextos latinoamericanos. Los principales estudiosos que han proporcionado las teorías sobre lo que constituye la cultura popular en el subcontinente latinoamericano incluyen Jesús Martín Barbero, Renato Ortiz, Fernando Ortiz, Ángel Rama, Ricardo Gutiérrez, Mouat, Néstor García, Canclini, William Robé y Vivian Schilling. Martín Barbero ha observado la tendencia a clasificar a lo popular como la noción romántica de la auténtica o como la idea negativa de vulgarizado. Él propone que la popular en América Latina es más bien un espacio denso de interacciones, intercambios y reapropiación. El movimiento del mestizaje. Renato Ortiz ha dicho que la noción de los populares como un mero sinónimo de consumo numérico surgió en el contexto brasileño como consecuencia de la aparición de la industria de la cultura y un mercado de bienes simbólicos nacionales desde la década de 1970. Él ha observado además que la cultura de masas salva la diferencia entre culturas marginales, populares y regionales, y la cultura de consumo cuyo modo de producción y de circulación ahora se percibe como hegemónica. Él no cree que la cultura popular y la cultura de masas sean una de las mismas cosas, más bien que considere la cultura de masas como una forma de mediación entre la cultura popular y la cultura hegemónica. La cultura popular como existente en la oposición a la cultura de élite no es válida, ya que este binario se complica por la existencia de la cultura de masas. Sin embargo, él ilustra cómo las diferencias entre estas tres categorías son cada vez más borrosas por los procesos de modernización y globalización.
La globalización no es, sin embargo, una fuerza puramente negativa, trayendo consigo únicamente la erradicación o la apropiación de la cultura popular, sino que también proporciona nuevas oportunidades para la recepción e interpretación de los productos culturales. Las lenguas y los dialectos de América Latina. Cuando los españoles llegaron a América a finales del siglo XV, se hablaba allí un buen número de lenguas y dialectos que pertenecían a más de 170 familias lingüísticas. Muchas de ellas, como el Lule Vilela de Argentina, fueron absorbidas por el castellano. Otros, el quechua, el tupi guaraní, el náhuatl, etc., sobrevivieron y hoy son idiomas cooficiales con el español en muchos países latinoamericanos y los hablan un total de 10 millones de personas. Casi todas las lenguas indígenas de América Latina están en peligro. Esto significa que los idiomas muestran signos de cambio de lengua en al menos unas comunidades, o que son tan pequeñas que tal cambio podría dar lugar a la extinción rápida de la lengua. Las situaciones específicas de muchas lenguas de América Latina son muy diferentes. Por ejemplo, en términos de números de hablantes son muy variados. El quechua tiene entre 8.5 y 10 millones de hablantes, e idiomas como el Xinca tiene menos de 10 hablantes fluidos. Hay cientos de lenguas indígenas todavía que se hablan hoy en día en América Latina, aunque probablemente había casi 1750 antes del comienzo de las invasiones europeas. Campbell informa que la existencia es entre 550 y 700 lenguas en toda la región. La lengua oficial de casi todos los países latinoamericanos es el español, pero como la variedad lingüística de estos países es tan grande, algunas lenguas llamadas indígenas también son oficiales, como el aymara y el quechua, que son las lenguas oficiales junto con el español en Perú, Bolivia y Ecuador. Sin embargo, no se enseñan en las escuelas y son idiomas de segunda categoría con menos prioridad todavía. Esto se debe a la realidad social de los países donde los indígenas son los habitantes más pobres. El guaraní es un caso especial, es idioma oficial en el Paraguay junto con el español y también se enseña en las escuelas. El guaraní, como todas las otras lenguas indígenas de América Latina, es un idioma muy antiguo que se transmitía por tradición oral. Durante los siglos XVI y XVII, los jesuitas escribieron en guaraní para instruir y evangelizar a la población indígena en sus misiones. Música latinoamericana. El autor y musicólogo cubano Alejo Carpentier escribió que la música latinoamericana es un fenómeno como una explosión cuya historia y evolución, a diferencia de la historia de la música europea, no se puede rastrear en un patrón lineal o coherente. Según Carpentier, la música latinoamericana surge de la nada como una serie de accidentes, eventos no planificados y sorpresas sorprendentes. Uno podría argumentar que toda cultura es un accidente, pero el punto de vista de Carpentier se pretende enfatizar en las raíces arbitrarias y violentas de la música latinoamericana.
La música ahora asociada con los países y regiones de América Latina se originó en tres formaciones culturales: indígenas de América, europeas y africanas. Pero las genealogías de los muchos productos de estas fuentes no se rastrea fácilmente. Los europeos llegaron a este continente y poco después los africanos vinieron como esclavos. Y estas tres tradiciones comenzaron a mezclar y modificar, por lo que ya no era posible hablar en términos de forma pura, ya sea europea, africana o indígena. Por tanto, la historia de la música latinoamericana es un asunto complicado. Hay versiones contradictorias de los orígenes de muchas formas, a menudo el resultado de la especulación calculada, de la evidencia incierta o de la consecuencia de una política particular de identidad. Algunos musicólogos han buscado los orígenes del tango argentino, de los bailes de mediados del siglo XVII del país inglés, y han ofrecido una genealogía que pasa a través de las formas de danzas cubanas, la habanera y la contradanza. Orígenes indígenas y africanos. Los estudiosos han encontrado dificultades para recrear la música precolombina, aunque la arqueología, los textos coloniales y el estudio de la música tradicional de los pueblos indígenas han proporcionado una cierta comprensión. Se sabe más de la música precolombina de Perú y Bolivia que de México, donde la música nativa fue reprimida de forma más activa por las autoridades coloniales. En el mismo sentido, se sabe muy poco acerca de la música de los pueblos del Caribe, que se extinguieron en los 100 años de la conquista. Las cuentas nativas más antiguas de la conquista española son las Ixnocuitcatl, canciones de tristeza que describen la caída de Tenochtitlán, compuesta por los poetas de la lengua náhuatl en la década de 1520. Unos años después de que Hernán Cortés desembarcó en las costas mexicanas, los cronistas españoles reconocieron la importancia de la música en las sociedades indígenas en aquella época y escribieron sobre representaciones de cantos y bailes por la gente del Caribe. Los códices precolombinos de Mesoamérica contienen representaciones pictóricas de instrumentos musicales y en textos como la cuenta de Felipe Huamán Poma de Ayala de la sociedad inca antes y después de la conquista, hay letras de las canciones populares preconquistas. El grado de supervivencia taciturnas económicas en América Latina en el siglo XX. La experiencia del crecimiento mundial de las últimas 2 o 3 décadas del siglo X-XX indica una amplia variedad de vías de crecimiento durante este tiempo y entre países. Está en contraste con los antecedentes de la economía del crecimiento desarrollada en los años 1950 y 1960, que vieron el crecimiento como un proceso liso alrededor de una tendencia bien definida. La evidencia empírica reciente muestra que el crecimiento tiende a ser un proceso volátil con poca correlación serial en las tasas de crecimiento con el tiempo. Este hecho estilizado sobre las tasas de crecimiento es particularmente aplicable a los países en desarrollo
y América Latina en particular, donde el crecimiento es más inestable que el proceso de crecimiento de los países ricos industrializados, es decir, los países de la OCDE. El rendimiento del crecimiento económico de América Latina en los últimos 2 a 4 décadas del siglo XX fue en general modesto y plagado de ciclos que convirtió el crecimiento económico en un proceso volátil. El crecimiento se desaceleró en la mayoría de los países latinoamericanos y el Caribe a partir de 1980, con la excepción de Chile y la República Dominicana. Las tasas de crecimiento promedio anual del PIB per cápita de la región descendieron del 3% en 1960 a 1980 al 0.5% en 1980 hasta 2002. Además, la volatilidad del crecimiento aumentó en los años 1980 y 1990 en comparación con décadas anteriores.